Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a martes 9 de enero del 2024 y bueno, pues hoy toca ver un vídeo de todas aquellas acciones que nos piden los miembros del canal. He contestado unos cuantos y os doy las gracias por los comentarios de apoyo. Muchísimas gracias. La verdad que ya me encuentro bastante mejor, todavía tengo síntomas sobre esa gripe A mezclada con una pequeña comienzo de neumonía y bueno, hoy por lo menos he podido salir a correr un poquito, a trotar un poquito. Ya sabéis que a mí me encanta el deporte y bueno, pues las sensaciones han sido bastante buenas. He perdido mucha forma física, pero esa sensación de poder volver a salir a la calle a trotar un poquito me ha encantado. Bueno, pues vamos a empezar con las peticiones que son Meliá Hoteles, que nos la pide nuestro amigo Nicolás, y nos pregunta, dice, ¿cómo ves Meliá? Meliá? La verdad es que ha tenido varias sesiones de subiendo y para ver tu punto de vista. No controlo el técnico, pero podría haber formado un hombro cabeza a hombro. Igual me equivoco. Muy bien, como siempre y aprendiendo. Muchas gracias. Pues la verdad que te equivocas, Nicolás. Ahora te voy a explicar por qué, cuáles son esos pequeños detalles para identificar un hombro cabeza a hombro y por qué no se puede dar en esta situación. Atento, ¿eh? Palo Alto Network nos lo pide nuestro amigo Eugene. Vamos a ver Inmode, que nos lo pide nuestro amigo Luis Gómez. Arbor, que nos lo pide nuestro amigo Arkepi. Y Volkswagen, que nos lo pide nuestro amigo Adrián Díez. Y además vamos a comentar IAG, que hace un mundo que no la traigo. Bueno, la primera acción que traigo por noticias es Grifols. Vaya follón que se está formando en Grifols. Y la verdad que no es para menos. Tenemos unos amigos británicos que, bueno, pues han montado un lío. Han dicho, los de Gotham City, ya lo sabéis, ¿no? Por Twitter que, bueno, pues iban a dar, fue ayer, yo ni conocía a los de Gotham City ni los conocía. Me llegó por comentarios de unas personas que sigo en Twitter y pues como ellos comentan y demás, pues me salen a mí. Leo la noticia y parece ser que, bueno, pues apostaban por una empresa que estaba española, que estaba haciendo trampas, altamente endeudada, que cotizaba bastantes miles de millones en bolsa y que estaba haciendo trampas con su deuda y que estaban altamente apalancados. Bueno, podían ser varias opciones, Telefónica, Celnes, Grifols. Yo aposté por Celnes y bueno, pues al final ha sido Grifols. Ellos dicen que, bueno, pues que viendo cómo se manejan el dinero que se mueven entre empresas, los préstamos y demás, que en unas empresas aparecen y en otros como Grifols no aparecen, sospechan que su ratio de endeudamiento no es un 6x EBITDA. Posiblemente esté en 12x el EBITDA, 12 veces el EBITDA, lo cual es una auténtica salvajada. Ya lo he dicho muchas veces, hay que huir de las empresas altamente endeudadas. Eso no quiere decir que no invertamos puntualmente aprovechando momentos de caídas o apoyos en soportes y que bueno, pero invertir a largo en Grifols, en Celnes, en Telefónica, desde mi punto de vista me parece un auténtico suicidio, porque a veces aparecen cosas como esta. Yo no digo si es verdad o digo si es mentira, yo lo único que sé que simplemente por las cuentas que presenta Grifols, la empresa está altamente endeudada. Además tiene, bueno, pues un negocio que bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque está en un momento muy débil. Como comentaba hace muchas semanas, ya no recuerdo si fue hace 4 o 5 semanas, este movimiento alcista no tiene absolutamente ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Romper por la parte superior una triangulación simétrica, una empresa con tantísimos problemas, con unos costes financieros brutales debidos a su deuda y con un negocio que no repunta después del COVID porque todavía hay COVID y por supuesto hay otras infecciones que impiden llevar a normalidad su negocio, teniendo unas cuentas que han mejorado bastante su situación, sus resultados trimestrales, pero que no es para nada, ni siquiera suficiente para utilizar estos precios, bueno, a mí me parecía descabellado. Bueno, pues hoy ya sabemos qué es lo que ha pasado. Yo no comento si es verdad o si es mentira, porque no lo sé. Yo lo único que sé es que los de Gotham City, esta gente es gente muy inteligente y bueno, esto no se mastica en 1 o 2 días. Esto se lleva preparando desde hace mucho, mucho tiempo y con ayuda de gente. Y bueno, pues ahora me cuadra bastante todo este ciclo alcista de incluso superar los máximos anteriores de los 14,88 euros. 14,91 euros, 14,88, más o menos esa zona. No tenía ninguna lógica y ahora ya estamos viendo por qué. ¿Vale? Nadie se le ocurre abrir un corto cuando la acción está en mínimos. Hay que abrir los cortos cuando la acción toca máximos. ¿Vale? Y no hay nada mejor en este mundo que utilizar las herramientas que más dinero dan. ¿Cuáles son? ¿Herramientas tecnológicas? No. Las mejores herramientas para generar dinero es el pánico y la euforia. Y ellos han utilizado el pánico.
y les está saliendo la jugada redonda. Tanto es así que la propia empresa, bueno, pues ha publicado otra información relevante, donde Grifols es conocedora de las recientes informaciones falsas y especulaciones públicas por Gotham City Research en relación con la información contable y financiera de la compañía. Como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información errónea de nuestros estados financieros consolidados. Bueno, pues sí, simplemente pues una pataleta más. Estamos hablando pues de una empresa que ha presentado un OIR para justificar pues las declaraciones de otra empresa que nadie sabemos quién está diciendo la verdad, porque son empresas tan gigantescas. Estamos hablando de la tercera de hemos derivados del planeta y la primera de Europa. Imaginaros cómo tienen que ser las cuentas de este tipo de empresas. Brutales. Manejar esta información, desde mi punto de vista, para mí es inabarcable. Si los de Gotham creen que tienen la razón, adelante. Si Grifols creen que tienen la razón, deberían actuar de forma legal contra ellos. Por supuesto que sí. Lo que está claro es que la empresa habría, pues fijaros, estamos hablando de una empresa que habría en los 8,15 € cuando ayer cerraba sobre los 14,20 €. Prácticamente pues perdía un 50% de capitalización. Remontaba bastante bien, pero yo desde aquí, desde mi punto de vista, recomiendo que el que esté dentro que no se meta. El que quiera aguantar, que aguante, pero lógicamente la cotización de esta empresa se va a ir por los suelos, a no ser que la empresa presente, bueno, pues alguna información potente contra ellos, una demanda judicial, algo que pueda sostener la cotización, porque en estos momentos toda la recuperación que llegaba hasta los 11 €, prácticamente hasta los 11 €, bueno, pues se va perdiendo y ahora ya va por los 9,46 €, que prácticamente es una caída del 33 o del 35% aproximadamente de la cotización. A mí me parece que ha sido una jugada maestra, lo han hecho muy bien los de Gotham, pero que se aten los machos si la información que ellos presentan para hacer esta jugada es falsa. Todo esto que están haciendo es de forma legal. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues tus opiniones no son lo mismo que el hecho de dañar tantísimo la cotización de una empresa tan potente como Grifols si no tienes muy buenas pruebas. Ahora, eso sí, como sea verdad, que se aten los machos la directiva de Grifols, porque esto no va a quedar así. Recuerdo el caso de Día, cuando presentaba unas cuentas que no eran verdad. Pasamos de una empresa que ganaba 100 millones de euros al año, más o menos, con unos márgenes muy pequeñitos, como todas las empresas de alimentación, a perder 300 y pico millones en el mismo año, cuando se descubrió el pastel. Bueno, pues esto no sería ni la primera vez que unos meten la pata financieramente, contablemente, ni tampoco sería la primera vez que hay gente que apuesta en corto y miente y divulga información completamente falsa sobre una empresa. Ninguna de las dos cosas sería la primera vez que ocurre. ¿Qué pasará ahora con Grifols? Pues dicho, los dos escenarios. Yo ahora mismo me alejaría corriendo de Grifols porque seguramente esto acabará en un baño de sangre. Sigo diciendo lo mismo. Ni los de Gotham tienen razón, ni la directiva de Grifols tiene razón. Ni los de Gotham, cuando dicen que esta empresa vale 0 €, no es cierto, pero yo sigo apostando por la zona de los 4,5 €, incluso 3,5 € me parece un precio más que justo tal y como está hoy en día Grifols. Lo dije ya hace, no sé, un año o por ahí, que en la zona de los 4,5 € se podría ver perfectamente. Incluso podría quedarse en la zona de los 5,5 €. Bueno, pues eso ya nadie lo sabe, ¿no? Pero esos son precios más ajustados. Bueno, pues ahora con esto que tenemos aquí montado es bastante factible tocarlo bastante rapidito. Así que hay que tener mucho cuidado donde os metéis, intentando, bueno, pues la gente que esté dentro, por desgracia, lo tiene que vivir. Pero la gente que estéis ahora apostando a ver cuánto rédito me puedo llevar, tal y cual, tener mucho cuidado porque os puede salir la jugada muy pero que muy mal. Bueno, he traído Horizon Genomics. No la vamos a ver porque ya comenté ayer lo que tenía que comentar. Lo vuelvo a repetir una vez más. Está dando otra vez otras oportunidades de trading bastante interesantes. Y como decíamos ayer, bueno, pues toda la especulación esa que se quedaba por noticias no tenía nada que ver con la realidad. Y la caída pues le lleva, fijaros, está ahora rozando 1,92 € y llegó a tocar 1,91,8 € aproximadamente. Así que fijaros lo que hablábamos ayer, ¿no? Cómo no conocemos ya ciertas cotizadas y cómo van manipulando a la gente. Vamos ahora con Melia, que nos la pide nuestro amigo Nicolás, que comentaba este hombro cabeza hombro. Supongo que te refieres a estas subidas, no todas estas velas que ha tenido en el último momento, que ahora podría estar haciendo un hombro cabeza hombro.
La figura es de un hombro cabeza hombro, pero no tiene ningún sentido técnico a estas alturas. Y me explico, el hombro cabeza hombro es una figura de agotamiento que aparece al final de un movimiento alcista de duración media o larga. ¿Qué es eso? Pues nada, simplemente vamos al gráfico, tengo que resetearlo para verlo todo. Aquí está. Pues veríamos, por ejemplo, en el gráfico de hace unos cuantos años, por ejemplo, en esta zona de aquí, donde teníamos un movimiento alcista impecable, con un movimiento que nos lleva, por ejemplo, desde los 5 euros hasta un máximo de 9,50, es prácticamente un 85% de revalorización, y como vemos una estructura, bueno, es un hombro cabeza hombro muy feo y muy malo, donde veríamos hombro cabeza hombro con una clavicular ascendente, que es la línea que pasa por debajo de los hombros, ¿vale? Una línea ascendente, donde el hombro izquierdo es un poquito más alto que el hombro derecho, no en precio, sino en altura con respecto a la clavicular, la cabeza es más alta. Bueno, pues esto sí, técnicamente sí podríamos darlo con un hombro cabeza hombro, porque está al final de una tendencia alcista y luego es, bueno, pues una señal clara, bastante clara y muy probable de que haya un retroceso importante de la cotización, como así fue. Claro, todo lo pasado pues somos todos muy listos, ¿no? Pero bueno, si somos capaces de identificar el patrón, Meliá Hoteles no perdonad, Meliá Hoteles no se caracteriza por tener un gráfico limpio y bonito, sino que, bueno, pues técnicamente tiene demasiadas irregularidades. Pero aquí también podríamos identificar un hombro cabeza hombro con su clavicular, al final de otra tendencia alcista que le lleva desde los 7 euros hasta los 13 euros. Otra vez es un 85% de subida y otra vez presenta un hombro cabeza hombro al final del movimiento con una caída muy importante. Eso es el patrón hombro cabeza hombro. Al revés, si tuviésemos un hombro cabeza hombro invertido, ¿dónde se daría? Pues los hombros cabeza hombro invertido se darían en la parte final de una tendencia bajista, donde pasa lo mismo, tendríamos una clavicular descendente con una cabeza que es más alta que los dos hombros, el hombro izquierdo es ligeramente más pequeño que el hombro derecho con respecto a la clavicular, y bueno, pues esto daría una probabilidad muy elevada de un rebote que no te tiene por qué indicar hasta dónde puede llegar, pero que técnicamente, bueno, pues nos diría que la altura de la cabeza con respecto a la clavicular la proyectamos en dirección contraria y nos llevaría a un precio mínimo hasta donde tiene que llegar el rebote, que no quiere decir que sea para ahí, sino que es como mínimo puede llegar hasta ahí y luego continuar o pararse en algún momento por alguna noticia o algún fundamental como algún resultado trimestral. Lo que estamos viendo aquí pues no tiene mucho sentido como un hombro cabeza hombro, aunque su forma es muy semejante, por supuesto, parece que estuviesen formando un hombro cabeza, el hombro derecho en esta zona de aquí, tiene clavicular ascendente, pero bueno, esta línea de tendencia de unas pocas semanas no es suficiente como para dar credibilidad a un hombro cabeza hombro en esta estructura, aunque físicamente se parece muchísimo. Lo que estamos viendo es una parada en una línea de tendencia de lógica que tenemos marcado desde hace algún tiempo y que por desgracia no es capaz de superar. Ahora lo que estamos viendo es un estrechamiento de precio después de una pasada de frenada en las caídas que le llevo muy cerquita del 38.2 de Fibonacci, que está cerca de los 5 euros, y bueno, pues ahora vamos como el precio ha recuperado bastante, las líneas, las 4 medias se están estrechando y el precio empieza a estrechar a su alrededor. ¿Por qué? Bueno, pues lo que estamos viendo es cómo los inversores están esperando a ver los resultados del próximo trimestre, bueno, los resultados anuales que se presentarán a finales de febrero de este año. Así que simplemente toca esperar. Dependiendo de esos resultados, veremos un movimiento alcista o bajista, porque ya sabéis que el estrechamiento de medias y un precio que las está rodeando, bueno, pues indica un movimiento abrupto, no nos indica en qué dirección, todo eso dependerá de los fundamentales. Vamos ahora con Palo Alto Networks, que nos ha pedido nuestro amigo Jin, que me parece esta empresa, porque me parece una empresa, bueno, pues que ya veis el comportamiento que ha tenido. Si trazamos en Fibonacci desde la zona lógica, ¿no? Después del 2020, no en el mínimo del 2020, sino en un proceso donde se estanca el precio un poquito en esa zona de ahí, que en algunas es muy difícil identificar, como en este caso, bueno, pues tenemos un estancamiento del precio en esa zona, trazamos el Fibonacci desde ahí hasta el primer máximo con un retroceso lógico, y fijaros cómo el precio, una vez que pierde el 61.8, lo he comentado en muchas ocasiones, cuando se pierde el 61.8, la probabilidad de ir a visitar el 50% de Fibonacci es muy alta, altísima, muy muy alta. No podemos decir que es del 100% porque no lo es, pero muy alta.
y una vez que lo pierde, bueno, pues eso es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo de ir a buscar ese 50%, ¿no? Una vez que llega ahí, bueno, pues si perdiese el 50%, aperturas y cierres de mercado, la probabilidad de ir a buscar el 38.2 pues sigue siendo alta, no tan alta como la anterior, pero apreciablemente alta. En este caso el 50% no se perdió, fue suficiente como para llegar al máximo, romper, llegar al 138.2 y fijaros, incluso ha llegado al 161.8 de Fibonacci, es decir, desde el 50%, que estamos hablando de unos precios de 132 dólares, a superar los 300. Prácticamente es multiplicar por 2,75, más o menos 2,5 el precio de la acción. Está muy, pero que muy bien, tiene una potencia suficientemente. El problema que tenemos ahora es que todavía no tenemos una corrección importante como para subir el siguiente nivel de Fibonacci. Como veis, si yo marco el Fibonacci aquí, no hay corrección hasta 61.8 y por supuesto si llego hasta aquí, tampoco hay corrección. Así que lo único que nos podemos agarrar es, espero haberlo dejado bien, lo he dejado fatal, voy a tener que moverlo, disculparme. Ahí. Bueno, pues lo único que podemos agarrar, es estos movimientos y apoyos en la media de 200 sesiones, que como vemos tenemos las 4 medias más o menos separadas homogéneamente, con las 4 apuntando hacia arriba, y por ahora no ha dado absolutamente ninguna señal de debilidad, porque como veis aquí se estaba formando una divergencia que no ha llegado a ningún puerto, ni tampoco podemos hablar de divergencias ocultas, con lo cual ahora no hay absolutamente ninguna debilidad. Si nos metemos en la información financiera, bueno, pues el único dato espeluznante es que el PER es de 160. Es una auténtica salvajada. Y no tenemos datos de PER de los últimos 5 años. Esto me hace pensar que hay que tener muchísimo cuidado y, por supuesto, no tocar palo alto. Si estamos dentro, desde precios lógicos, no vender, porque no hay ninguna señal de debilidad. Pero si estamos fuera, ni se nos ocurra meternos en esta empresa porque no tenemos datos de fundamentales lógicos para meternos. Lo único que tenemos es una subida estratosférica muy bonita, pero que al final, como hemos visto en muchas acciones, que por cierto vamos a ver ahora InMode y lo vais a comprender perfectamente, como os metáis en la parte alta, posiblemente no recuperéis el dinero en vuestra vida. Y es que la salud financiera de esta empresa es maravillosa. Fijaros que el free cash flow es de 2.600 millones, que supera con creces la deuda. Tiene una caja de más de 1.100 millones de dólares, con lo cual es totalmente solvente. Los informes financieros, bueno, pues como he dicho muchas veces, tiene unos márgenes muy pequeñitos y esto hace que a la mínima que tosa la empresa nos metemos en pérdidas, como pasaba en el tercer trimestre del 2022, o incluso rozábamos los cero en el cuarto trimestre del 2022. Fijaros cómo han crecido no solo los ingresos totales, sino también los márgenes, y eso es una muy buena señal, que es lo que explica lo que está sucediendo con la cotización. Si os fijáis, bueno, pues estamos hablando de en los 12 últimos meses ha ganado 614 millones de dólares, lo cual no está nada mal, pero es que cotiza muy por encima de esos 614 millones. Fijaros que son 91.000 millones de dólares, de ahí ese PER de 160 que me parece muy, pero que muy caro. Si va mejorando en los próximos trimestres, lógicamente este PER bajará, pero ahora mismo es un no tocar, ni para vender ni para comprar. Me parece que lo está haciendo bastante bien, pero para los que están dentro, los que están fuera, huir de esta empresa. Vamos ahora con InMode, que también es una empresa que lo está haciendo genial, donde no presenta dividendo como la anterior, y como veis también tiene una estructura alcista y pues muy potente, donde mostraba sus correcciones, luego subidas sin correcciones, luego ya no se podía marcar más Fibonacci porque no daba oportunidad a las bajadas, hasta que llega un momento cuando toca los $100, precio redondo, que se desploma y podemos comprarla ahora pues en torno a los $22 aproximadamente, entre los 20 y los $22. Fijaros de lo que estamos hablando, Imaginaos todos aquellos que hayan comprado en la zona ya no de los 100, de los 90, de los 80, de los 60, de los $50, verte ahora en 22. Me parece una auténtica locura, hay que tener mucho cuidado. Es una empresa, como nos dice nuestro amigo Luis, que dice: hola Miguel, muchas gracias por tus enseñanzas, ya ves tú. Y InMode, ¿qué te parece? Excelente compañía en un producto que la sociedad cada vez demanda más, aprovechando la tremenda caída por su ubicación geográfica. Y tiene toda la razón.
cotiza, bueno, pues en este caso es en Nueva York, pero está la sede en Israel, con lo cual la situación en Israel, fijaros cómo está, siempre es un conflicto, con lo cual a mí no me parece un problema muy grande, ¿eh? Que esté la sede en Israel no me parece un problema gravísimo, me parece mucho más grave el conflicto que, por ejemplo, con las mercancías marítimas en los estrechos. Eso sí me parece bastante más peligroso que el problema de Israel. Es una empresa que se dedica, bueno, pues a cosméticos, ¿no? Productos medicinales, por así decirlo, de cosmética, como por ejemplo la caída del pelo o el crecimiento del vello y demás. Lo cual me parece, pues, una empresa que cada vez va a tener más demanda. Eso sí, me parece muy, pero que muy lógico. Si nos vamos a los fundamentales, tengo que resetear el gráfico porque si no, no lo vamos a ver. Vamos a entender qué es lo que ha pasado. Es una empresa que cotiza casi 1.800 millones de dólares, con lo cual es muy pequeñita, con un PER 9,97, lo vamos a dejar en un 10. Tenemos datos desde 2019, lo cual es buena señal, porque eso quiere decir que por lo menos, si tienes PER, quiere decir que llevas 4 años sin perder dinero. Es una muy buena señal, aunque parezca mentira. Donde vemos PER que van desde 24, 26, 37 y 19, lo cual quiere decir que los de los últimos 5 años tenemos el PER más bajo. El PER más bajo. Es más, estamos casi a la mitad del PER más bajo de los últimos 4 años, con lo cual quiere decir que ahora mismo está muy barata. Si nos vamos a los fundamentales, bueno, al final a la salud financiera, vemos que su deuda es ridícula comparada con su free cash flow y podemos pensar que estamos hablando de una empresa con un free cash flow gigantesco, ¿no? Lo que pasa es que la deuda es tan pequeñita, aparte son 5 millones en el 2022, 5 millones de dólares, con un free cash flow de 180, lo cual quiere decir que es una empresa muy pequeñita, muy modesta. Claro, con una deuda tremendamente pequeña, lo cual quiere decir que tiene una salud financiera estupenda y maravillosa. Y tiene una caja que, bueno, que no crece acorde a su free cash flow. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si no tiene deuda, tiene un free cash flow enorme comparado con la deuda, y la caja crece, pero no crece lo suficiente como el free cash flow, ¿a dónde se va el dinero? Pues lógicamente a las inversiones, a las investigaciones, al desarrollo y al crecimiento en inversiones o préstamos de dinero, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa saneada que está gastándose mucho dinero en crecer más. Y eso a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque dentro de unos cuantos años seguramente esto se verá muy, pero que muy reflejado. En cuanto a los márgenes, son maravillosos. Vemos una empresa que, bueno, pues ha crecido puntualmente, ha tenido sus altibajos en cuanto a los ingresos totales, pero los márgenes que tienes son maravillosos. Estamos hablando de casi un 40% con respecto del beneficio con respecto a los ingresos. Y en TTM pues vemos que es una empresa muy pequeñita porque genera 180 millones de beneficio en los 12 últimos meses. No es una gran empresa, pero tiene unas cuentas fantásticas y unos fundamentales maravillosos. Y aún encima no entrega un dividendo generoso como en otras empresas, lo cual quiere decir que, bueno, pues todo el dinero que necesita en algún momento podrá dedicarlo a los inversores. ¿El castigo me parece excesivo? Sí, me parece muy, muy excesivo. Pero el problema que tenemos es que no estamos viendo ningún detallito que nos pueda decir, oye, pues ha cambiado la situación. Fijaros que en esta caída de aquí va acompañado del MAC, no hay ningún tipo de divergencia, con lo cual quiere decir que lo que estamos viendo aquí no tiene por qué ser el final de una tendencia bajista. Lo que sí estoy diciendo que son precios muy, muy atractivos para una empresa muy pequeñita, que está en una zona, como dice nuestro amigo Luis, muy mala, lógicamente. Desde mi punto de vista no me parece malo que esté situado la sede en Israel, pero sí es cierto que todas las noticias negativas que lleguen a Israel, como lo que estamos viendo ahora, le van a afectar. No le va a afectar de forma real, pero sí le va a afectar en la forma de la cotización, lógicamente. Aunque luego, pues ya sabéis que todas estas cosillas son acuerdos políticos para pagar menos impuestos, la sede la pongo aquí, la sede la pongo allá, pero que luego al final pues lo importante es dónde están las fábricas y cómo transportamos y vendemos esos productos. Y como estamos viendo sus cuentas financieras, no tienen absolutamente ningún problema en esos detallitos. Lo que sí os digo que me parece una empresa muy atractiva, que se encuentra a unos precios muy atractivos, pero que yo todavía no he visto un fondo lógico. Me parece que comprar a 21 o 22 euros me parece, con una pequeña cantidad de dinero, me parece una entrada lógica, pero hay que ver dónde se apoya bien el precio. Y como os decía en algún que otro tutorial, habría que ver
esas caídas en forma de V, ese hombro, cabeza, hombro invertido que os comenté en alguna ocasión, ¿no? Esas 3 Vs consecutivas, luego un apoyo en la media de 200 sesiones y luego un retroceso, ese puntito, ese retroceso hasta ese punto donde marca un cambio de tendencia, me parece un precio muy muy atractivo y muy lógico para una empresa que tiene un PER tan bajo y está tan bien saneada. Pero todavía no se ha dado esa circunstancia y hay que esperar un poquito más. Quizás a lo mejor el precio esté en torno a los $18 o incluso más abajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este problema lo causa estas subidas incontrolables de la cotización, que luego pues meten muchísimo miedo a los inversores y es muy difícil encontrar un punto de entrada. Fijaros cómo este punto de aquí nos llevaba en torno a los 22, 21 dólares y bueno, pues nos llevaba este apoyo en la media de 200 sesiones, punto óptimo de entrada sería en torno a los 26, que luego nos llevaría hasta zona de 45, prácticamente duplicas la inversión, pero fijaros cómo vuelve a caer por culpa de todas estas noticias de Israel, ¿no? Cómo le afecta a la cotización sin ser algo que le afecte económicamente a la propia empresa. Y fijaros cómo ahora hemos podido ver precios de 19 dólares por acción, por debajo incluso de este mínimo. Así que hay que esperar un poquito más con Inmode porque la verdad que se puede poner a precios escandalosamente bajos. Vamos ahora con Arbor, una empresa que nos dice nuestro amigo Arkepi que ofrece un dividendo muy suculento, y es cierto, creo que paga $1 en neto, $1.30 aproximadamente, prácticamente un 10, un 8,5, un 9% de dividendo. ¿Cuál es el problema? Que ya lo hemos visto en muchas empresas de este tipo, es el coste que tiene, el coste que hace la empresa para poder pagar ese dividendo. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Bueno, pues directamente nos metemos, voy a resetear el gráfico, y nos metemos en estados financieros. Y como vemos, bueno, pues una empresa que tiene un PER 8, más baratita que la anterior, donde tenemos el PER histórico desde los últimos 5 años. Y fijaros, a diferencia del anterior, el PER histórico nos marca 6,7, 11, 10, 8, 7,9. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa que está dentro del PER normal de los últimos 5 años. No es como la anterior, que estaba a mitad del PER histórico de la media, más o menos, o del más bajito de los últimos 5 años, pues estábamos a la mitad. Bueno, en esta no, aquí nos encontramos dentro de los márgenes lógicos, con lo cual no podemos decir que esté muy muy barata, no lo podemos decir. Si nos vamos a la deuda, el estado financiero de salud, vemos que es una empresa que se ha multiplicado por mucho la deuda, donde el free cash flow es muy paupérrimo comparado con la deuda, aunque es 5 veces mayor que la empresa anterior. Tenemos un free cash flow de 1.130 millones de dólares, con una caja de 1.250 millones de dólares, pero fijaros la deuda, 13.500 millones. Es una auténtica salvajada. ¿Qué ha hecho que haya crecido tantísimo la deuda? ¿Se ha expandido muchísimo la empresa? No. ¿Ha invertido muchísimo? No. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que entregamos un dividendo, porque muchas empresas viven de esto, de entregar un dividendo muy muy generoso, que es muy difícil de pagar simplemente con el beneficio que sacamos. Acordaros que el beneficio que sacamos no está descontado el pago de los costes de la deuda, como algunos creen, ¿vale? Una cosa es el beneficio de la empresa, que es lo que nosotros generamos con unos ingresos, con un EBITDA. Hay que descontar costes de materiales, sueldos y demás, y nos queda un beneficio. Pero ahí no estamos hablando de los costes de la deuda. Esos costes de la deuda salen de la caja y los costes del dividendo salen de la caja. Con lo cual es un poco engañoso una empresa que gana, por ejemplo, en beneficio neto 500 millones cuando realmente está pagando 750 millones en dividendo. ¿Vale? ¿Cómo suplementamos esos 250 millones que no tenemos para pagar el dividendo? Endeudándonos. Eso lo hemos visto en muchas empresas. Bueno, pues es posible que una de estas empresas sea Arbor, y hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque sí te suele salir muy bien la jugada, pero fijaros la empresa que traíamos ayer, el Walgreen Boots, que era una empresa que históricamente crecía y pagaba el dividendo de forma generosa y al final ha tenido que recortar la mitad, cayendo la cotización una auténtica barbaridad. ¿Y por qué? Porque muchas veces es imposible mantener ese dividendo tan alto, y sobre todo cuando el coste del pago del dividendo es del 93%. Acordaos que yo os decía que entre el 60 y el 40% está bastante bien, siempre y cuando la empresa esté muy poquito endeudada. Un coste un
un esfuerzo de pago de dividendo del 60 al 40%, lo está haciendo muy muy bien la empresa. Por debajo del 40 hasta el 20%, bueno, podría ser un poquito generoso, y lo que es un coste financiero por debajo del 20, pues significa que la empresa no está pagando un dividendo generoso ni muchísimo menos. En este caso estamos hablando de más del 93%, con lo cual quiere decir que si descontamos los costes de la deuda, pues estamos en un auténtico problema. Eso sí, los fundamentales, si nos fijamos simplemente en los estados financieros, son fantásticos. Tenemos un crecimiento en ingresos y tenemos unos márgenes más que aceptables, pero fijaros, a pasar de subir generosamente los ingresos, donde prácticamente lo hemos duplicado, el beneficio aquí en este trimestre del 2022 eran 73 millones y aquí estamos hablando de 88 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de subir los ingresos una auténtica barbaridad, donde prácticamente se han duplicado, el beneficio neto que hemos obtenido no se ha duplicado. Es más o menos un 15% superior, un 15 un 20% superior, y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Bueno, como vemos, una empresa que gana en TTM en los 12 últimos meses 368 millones de dólares, y he cerrado esto y no sé por qué, y es una empresa que tiene 188 casi 189 millones de acciones, y a cada una de esas acciones le paga más de $1,3, prácticamente es $1,5 por acción al año, en este año 2023, el que acabamos de cerrar. Así que fijaros lo que se gasta en dividendo, una auténtica salvajada. Hay que tener mucho cuidado. Aparte de eso, en cuanto al técnico, bueno, pues vemos una acción que subía de forma casi lineal hasta un máximo en la zona de los $16, desde una zona de estabilización de los casi $4, rozando los $4, es decir, durante el 2021 y parte del 2022 multiplicó por 4 la cotización de la empresa, que eso es una auténtica barbaridad, a costa de pagar un dividendo también muy generoso, que no ha dejado de crecer. Hay que tener cuidado con estas cosas. Fijaros que en el año 2019 pagaba 27 céntimos 4 veces al año, luego en el 2020 pagaba 30 y tantos, luego 36, luego 39, y ahora ya estamos pagando 43 céntimos 4 veces al año. 43 céntimos 4 veces al año, y no deja de crecer. Si no deja de crecer y los ingresos, el beneficio neto, no es acorde al crecimiento de los ingresos, lo único que va a hacer es crecer la deuda. Llegará un momento en que o cancelan el dividendo o lo rebajan a la mitad, cayendo la cotización por los suelos, y hay que tener mucho cuidado. Lo digo porque ya es el tercer toque que da otra vez al máximo de $16 en los últimos meses, y bueno, no ha tenido fuerza para superarlo y llevar al 138.2, que serían los $21. Eso sería un punto muy interesante de empezar a deshacer posiciones. Por ahora lo que tenemos es una corrección donde ha perdido el 61.8, lógicamente se va al 50% con una probabilidad altísima, pierde el 50% y ya habría una probabilidad bastante apreciable de irse a los 8,80 €, y fijaros, pues no ha tenido narices de ir a esa zona, se ha quedado en la zona de los $9.31 aproximadamente, y desde ahí rebote para intentar atacar los máximos anteriores, que lo supera, y al día siguiente pues cierra por debajo. Ha habido una caída hasta el 61.8, que son los $11.73. Fijaros este gráfico, qué extraño, no tener suficiente fuerza con los fundamentales que estábamos presentando, lo cual, bueno, pues me hace pensar que es una empresa que se está quedando sin fuerza debido a esa enorme deuda que tiene por pagar, y como hemos visto en los últimos años no está haciendo gran esfuerzo. Esperemos que en los resultados anuales del 2023 se reduzca la deuda manteniendo los fundamentales para poder atacar el 138.2, porque si no hay esa reducción de deuda y esa mejora de los fundamentales, es bastante improbable que supere los $16 por acción, $16.50 aproximadamente. Así que hay que tener mucho cuidado, porque ya hemos visto muchos casos como este, por ejemplo la empresa del señor Icahn, donde prácticamente reduce el dividendo, que también es una salvajada, a la mitad, cayendo la cotización de forma bruta. Hemos visto también Walgreen Boots, le ha pasado exactamente lo mismo, y lo que le podía pasar, pues en este caso a Arbor o a Income, que ya lo hemos traído en varias ocasiones. Por favor, mucho cuidado. Vamos ahora con Volkswagen, que nos la pide nuestro amigo Adrián Díez.
donde, bueno, yo no recuerdo exactamente quién es el miembro del canal que me la pidió. Yo lo único que le dije más o menos en esta zona de aquí, que Volkswagen era una empresa que me gusta mucho, que va a pagar al principio de año, en marzo, si no recuerdo mal, en marzo, abril, mayo, un dividendo bastante generoso, como todas las automovilísticas, que se encontraba en un momento muy dulce con estas caídas. Es la que más ha caído de las grandes BMW, Mercedes y Volkswagen, es la que más caída presentaba y mayor proyección alcista también, pero que desde mi punto de vista Volkswagen es una empresa extremadamente endeudada, creo que es la segunda del planeta con más deuda, fijaros lo que estamos hablando, está entre las 5 primeras, por no inventarme el dato, está entre las 5 primeras del mundo en endeudamiento. Y bueno, pues yo me sentía muy cómodo, yo le decía a ese miembro del canal, yo me siento muy cómodo con Volkswagen por debajo de los 110 euros por acción y comodísimo, extremadamente cómodo, en torno a los 99, 98 dólares, que es donde está el 100% de la caída anterior, más o menos en esta zona de aquí. Bueno, pues llegó hasta los 106, a partir de aquí ha habido un rebote, un mantenimiento del precio en esta zona, y vemos que la media de 20 sesiones, bueno, pues tímidamente ha tocado la de 50 y hay un pequeño estrechamiento de medias que desde mi punto de vista es insuficiente. Ojalá este sea un punto de partida alcista. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues estamos viendo una acumulación de acciones para seguramente poder cobrar el dividendo en mayo. Es un dividendo muy generoso y esto suele pasar muchas veces. Un mantenimiento del precio de la acción para que vaya subiendo poquito a poco. Se sitúa a zonas lógicas, por ejemplo, 140 euros por acción. Se cobra el dividendo. Si lo has comprado, por ejemplo, a 106 dólares, a 105, a 110 dólares por acción, te llevarías un 8,5, aproximadamente un 9% de dividendo. Y después, pues tonto el último. Se sale con todo. Lo hemos visto en muchas ocasiones, se sale con todo y luego la acción continúa con las caídas. Es el problema de pagar un dividendo al año muy generoso, que vemos como estacionalmente en los últimos meses antes de cobrar el dividendo la acción mantiene un precio elevado y una vez que cobran el dividendo, bueno, pues la acción continúa con las caídas, por ejemplo en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, donde hemos visto que luego se continúa con las caídas. Y es lo que me temo que está pasando con Volkswagen. Estoy muy interesado en ver los resultados del 2024 de Volkswagen, BMW y Mercedes, y poder compararlos como hicimos en el otro semestre y ver a ver si efectivamente, bueno, pues tiene cierta mejora en los fundamentales, porque Volkswagen era de la que peor se estaba comportando. Esperemos que esto no sea un mantenimiento para poder cobrar a precios altos el dividendo y luego desplomarlo. Esperemos que sea un cambio de destino, quién sabe. Y por último tenemos IAG, que aburre a un santo. Fijaros cómo lleva el precio a 158 euros por acción, a partir de ahí rebote. Y bueno, pues esto que os comentaba ya hace muchas semanas, antes de tener esta historia que he tenido, bueno, pues tiene una forma de M muy, muy desagradable. En esta zona de aquí indicaría agotamiento de la tendencia, no para venirnos a los infiernos, sino para volver a atacar una zona muy interesante como es la zona de los 160, 1,60 € o incluso un poquito más abajo, en torno a 1,51 €. ¿Por qué? Bueno, porque como estamos viendo no tiene fuerza suficiente para ir a atacar la zona del 1,95 €, que es el máximo, más o menos la zona del máximo anterior, una zona lógica para los fundamentales que había presentado en este último trimestre, que han sido maravillosos. Bueno, pues a pesar de eso la gente no se fía, como es lógico, y bueno, pues no vamos a buscar ese precio. Parece ser que estamos agotando el movimiento y tenemos que relajar un poquito más los indicadores. Aunque el MAC ahora está pasando por el 0, fijaros qué bonito está justo en el 0, bueno, pues esto no está mostrando ni volumen ni fuerza suficiente como para pensar en un ataque en la parte inferior. Eso sí, si nos acercamos a 1,51 €, bueno, pues saber todos que es un precio muy bueno para IAG si es capaz de mantener los fundamentales que ha presentado en el último trimestre, y para eso pues tenemos que esperarnos a finales de febrero para ver los resultados anuales. Tenemos que estar todos muy atentos, porque puede ser, bueno, pues un cambio de tendencia que nos lleve a la parte superior. También es lógico que hay mucha gente que invierte en IAG también por su antiguo dividendo. Cuando la directiva
propuso no pagar dividendo en la última reunión, donde no se pagaría dividendo, bueno, pues fue un chasco muy importante para muchos inversores. Y lógicamente, bueno, pues estas empresas, igual que Telefónica, por ejemplo, son empresas donde si las sabes comprar a buen precio y sabes esperar, te puedes llevar un dividendo cuando se active, que supongo yo que se activará algún día, porque ya la pandemia la tenemos que dejar bien atrás. Bueno, pues entonces estaríamos hablando de una acción para mantener durante muchísimo tiempo tan solo por dividendo. Pero para eso tiene que darse muchas circunstancias. Muchas circunstancias. Por ejemplo, llegar a 1,51 € sería un precio de compra fantástico y maravilloso. Y luego, bueno, pues mantener los fundamentales. Lógicamente es con sus fluctuaciones trimestrales. No es lo mismo la zona de verano que la zona de invierno, que la zona de primavera u octubre para los beneficios de esta empresa. Pero lo que está claro es que si seguimos escalando en beneficios y reducción de deuda, bueno, pues está claro que AG volverá a su antiguo pasado, que por cierto voy a resetear el gráfico para poder apreciarlo. Ahí está. Que estaríamos hablando pues de una zona comprendida, desde mi punto de vista, desde los 2,50 € hasta la zona de los 3 € aproximadamente. Esos serían precios muy lógicos si volvemos a ver los fundamentales que presentaba en el 2018 y 2019 esta empresa. Que, como sabéis, las aerolíneas y los bancos son de las empresas que más fluctuaciones pueden tener por multitud de hechos, como puede ser la subida del precio de los carburantes, la subida del precio de las rutas, el mantenimiento de las aeronaves, la renovación de aeronaves, problemas de guerra que van cambiando las rutas aéreas, aumentando los costes, bueno, millones de problemas que le pueden afectar. Pero eso sí, si tenemos claro que IAG es una empresa que está bastante bien, tiene una deuda grande, pero está bastante bien saneada, donde cuando se gana mucho dinero, y que posiblemente en los próximos años se pueda activar un dividendo, si es posible, tan generoso como el anterior, bueno, pues estaríamos hablando que 1,51 € no me parece para nada un mal precio de compra. Igual que no me pareció para nada mal precio el 1,15 €, 1,10 €, que era donde estaba el dichoso y antiguo gap del pasado. Todos aquellos que queréis mantener posiciones en IAG, bueno, pues que no se os ocurra comprar a precios por encima de 2 €, porque desde mi punto de vista me parece una locura, pero 1,51 € para abajo me parecen precios bastante buenos para IAG. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que será solo para miembros del canal durante 24 horas, como antiguamente, y espero que os haya gustado. Nos vemos en el vídeo de mañana, que me tengo que poner, pues ya sabéis, me tengo que poner al orden con tantos mensajes y tantas peticiones. Un saludo a todos y chao.